Ja para los caballeros, Mashlomej para las hermanas damas. Puede sentarse ahí donde está. Muchas gracias por la reverencia a la palabra. Que el Señor bendiga a cada uno de los creyentes que hoy están acá presentes en la casa de Dios, principalmente todos aquellos que, como lo decimos siempre, tienen esa necesidad de acercarse a Dios. La Biblia habla acerca de las bienaventuranzas, y cuando habla acerca de las bienaventuranzas habla de los pobres de espíritu. Y cuando la palabra de Dios habla de los pobres de espíritu, se refiere a todas aquellas personas que constantemente saben su necesidad que tienen de Dios y por eso le buscan. Me gozo de poder saludar a la Coeclesia Antou Cristo, a la Iglesia de Jesucristo, siempre doxológicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la misma palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga al Rosh de nuestra misión, al doctor Emmanuel Reyes Rivas como superintendente general de nuestra misión, a su amada esposa licenciada Alma de Reyes, a los ministros de Dios que predican la palabra también, que conforman el comité ejecutivo de nuestra misión acá en la Unión Americana, al licenciado Cristian Reyes, presidente del comité ejecutivo, y al licenciado Emanuel Reyes como vicepresidente del comité ejecutivo, que el día de hoy se encuentran en el distrito, también en el estado de Atlanta, predicando y enseñando las buenas nuevas de salvación. Dios bendiga también la vida del licenciado Pablo Reyes, presidente del comité ejecutivo de nuestra misión, que de la misma manera ha estado en los diferentes distritos que están a su cargo allá en Guatemala. Y Dios bendiga a las familias de cada uno de ellos. También Dios bendiga a la ministra local, ministra Linda, que les ha cantado los coros oficiales de la bienvenida, y a la familia ministerial, que forma parte de estas iglesias, al hermano Mateo también, y que Dios bendiga a todos los hermanos que han tenido la dirección de este servicio. Le damos gracias al Señor porque, como lo dice la palabra, una cosa yo le he prometido a Dios, y esa yo buscaré, que esté yo en la casa de Elohim Adonai todos los días de mi vida. Por eso nos gozamos de estar conviviendo también con mis hermanos en este servicio de acción de gracias que los creyentes realizan, siempre dándole la doxología y las gracias a Dios por la vida que Dios les otorga a sus familias, dándole gracias a Dios y cumpliendo en ellos lo que la palabra de Dios dice cuando dicen las escrituras en el libro de Salmos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras el día de hoy. Quiero ser muy conciso en mi predicación acerca de lo que viene siendo la resiliencia cristológica. La resiliencia, mis amados hermanos, es una actitud que el ser humano forma a través de las adversidades que el ser humano vive. Esta palabra, o esta actitud más bien, nosotros la tenemos por naturaleza como seres humanos. Para entrar al mensaje vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 11 versículo 12. Y vamos a hablar de la resiliencia, porque esta es la actitud que todo creyente debe de tener ante la adversidad y sobreponerse a ella. Vuelvo a repetir, la resiliencia es la actitud que el creyente tiene ante la adversidad y cómo se pone en contra de ella o cómo puede sobrepasar la adversidad. ¿Por qué razón nuestras autoridades han tenido a bien el sacar este tipo de mensajes? Por naturaleza humana, nosotros como seres humanos, desde mucho antes de ser concebidos, en todo lo que viene siendo el proceso de formación en el vientre de nuestra madre, todos formamos adversidades. Ahorita les voy a explicar desde un punto de vista totalmente anatómico, biológico, cómo el ser humano
desde el vientre de su madre necesita sobreponerse a las adversidades para poder superarse, desarrollar, crecer, formarse. Por eso la Biblia nos habla, y el mismo Señor Jesucristo decía: en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe que uno de los más grandes fracasos de la sociedad humana hoy ha sido el no poder enfrentarse ante las adversidades que el ser humano tiene que vivir? Un pensador dijo: desde el momento que nosotros nacemos, empezamos a morir. Y la vida de todo ser humano va a ser completamente difícil. El que le diga a usted que la vida es fácil, entonces no está viviendo. La vida del ser humano siempre va a tener adversidades, y esas adversidades las que le permiten a usted agarrar madurez, formarse, ya sea como persona, ya sea como padre de familia, ya sea como hijo, ya sea como trabajador, como creyente. Estas adversidades no necesariamente se tienen que observar de una manera mala o de una manera desanimada, sino como lo decía el mismo apóstol Pablo cuando hablaba acerca de su debilidad. Él hablaba y decía que en su debilidad él se hacía aún más fuerte. Pero ¿sabe usted que a veces la gente, cuando comienza a vivir su vida, lastimosamente comienzan a apagarse, comienzan a desanimarse, comienzan, mi amado hermano y hermana, a llevar una vida totalmente desviada de Dios, y es por eso que no pueden sobrepasar las adversidades. A eso muchas veces se le tienen que agregar los diferentes problemas que se forman en la vida, y se le tienen que agregar la falta de carácter y autoridad que la persona tiene. Es ahí donde mucha gente viene al fracaso. Como se le conoce hoy en día, se rinden ante la vida. Amén. Y estamos seguros, ¿sabe que hace unos días atrás hablábamos acerca de la cantidad de suicidios que se manifiestan hoy en día en el mundo entero? Y los suicidios vienen a ser parte de la depresión que el ser humano forma al momento de rendirse ante la vida. Se cansan de vivir. Y posiblemente en su mente, en algún momento de sus días, en algún momento de desesperación, de conflicto, de adversidad, pudo pasar por su mente el hecho de rendirse ante la vida. Sin darse cuenta, mi amado hermano y hermana, que uno como ser humano forma esta actitud de resiliencia para poder sobrepasar esa adversidad. Y hay algo que usted debe de entender. Cada vez que usted supere sus adversidades, usted va a ser mucho más fuerte. Y va a tener mucha más autoridad y más capacidades, oiga bien, de poder salir adelante, seguir adelante, estar avante, porque en el Evangelio, mi amado hermano, se manifiesta lo que es la violencia. Pero no hablamos de una violencia llena de maldad, sino de aquellos violentos que tienen la capacidad de superarse a ellos mismos y de superar cualquier adversidad. Vamos a ir a la Biblia, por favor. San Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Ya lo tienen? La resiliencia cristológica. Los creyentes debemos de ser resilientes en Cristo. Dice la Biblia: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. A ver, volvamos a leer este versículo, por favor. Gloria a Dios.
Y vamos a complementar este versículo con el libro de Filipenses 4:13, que es un versículo que toda persona debe de saber para formar resiliencia. Todo ser humano que quiere tener autoridad y quiere sobrepasar cualquier adversidad, este versículo tiene que estar fundamentalmente en su vida como primera causa de seguir adelante. Recuerde usted que la fundamentología nos enseña a que nosotros debemos de formar un fundamento en nuestra vida. El fundamento de la iglesia es Cristo, la palabra y el evangelio. Y el fundamento de la vida del creyente viene a ser lo mismo, pero cuando el creyente forma un fundamento, forma un cimiento en su vida, tiene un texto, una palabra clave que lo ayuda constantemente a seguir adelante. Por eso ayer les decía a los hermanos que cuando el creyente comienza a amar la palabra de Dios, ese creyente filólogo que ama la palabra de Dios usa los textos de la Biblia o usa la palabra que sale de la Biblia como algo que a él le produce cambio. Por ejemplo, una persona que se siente desanimada busca a través de la palabra de Dios cómo animarse con la ayuda de Dios. Entonces, un resiliente viene a formar en su vida este fundamento, y este versículo es importante que lo aprenda usted, que se lo enseñe a sus hijos y que a través de eso usted le enseñe a sus hijos cómo sobrepasar las adversidades. Dice la Biblia, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Bueno, muchos ya se lo saben de memoria, lo decimos por favor fuertemente. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Nuevamente, por favor, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Por última vez, levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, todo lo puedo, que Él me fortalece. Puede sentarse. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Ya habíamos hablado de la resiliencia, actitud que el ser humano forma para enfrentar la adversidad y sobreponerse a ella. Vamos a hablar de la resiliencia desde los principios de los días de los seres humanos. El ser humano comienza a enfrentar adversidad desde el momento mismo de su concepción y posterior proceso de formación en el vientre. Ya sabemos, mi amado hermano, que desde antes que se forme el cigoto, oiga bien, el ser humano tuvo que ser resiliente, porque de los 250 millones de espermatozoides que tienen que llegar al óvulo, y esto es bueno que lo vaya entendiendo usted, porque a veces el creyente piensa que la vida del ser humano es fácil. No, mire, ¿desde dónde comienza la vida del ser humano a volverse una resiliencia? Viene el ser humano y de 250 millones de espermatozoides solamente puede entrar al óvulo de la madre uno. Amén. Solamente uno. De esos 250 millones, algo que yo le decía en una ocasión a una persona, yo gané. Una vez yo me pregunté y dije, bueno, estudiando un poquito la biología humana, si son 250 millones de espermatozoides que tienen que buscar la manera de entrar al óvulo de la madre, quiere decir que el ganador fui yo, porque si yo no hubiera sido el ganador no estaría aquí. Dicen amén. Y todo eso hasta cierto punto se vuelve una competencia, porque según los científicos viajan demasiado rápido los espermatozoides para poder entrar al óvulo. Estamos hablando de milésimas de segundo. Que desde ese momento el ser comienza a competir para poder formarse o poder llegar al óvulo. Desde ese momento comienza una pequeña adversidad en el ser humano. Necesita competir. Necesita salir exitoso de. Entonces, llegando al óvulo, ese mismo espermatozoide que comienza a formarse dentro del vientre necesita luchar para poder sobrevivir. En pocas palabras, el espermatozoide tiene que estar completamente vivo
y con la capacidad de formar vida para poder formarse como un feto y seguidamente ya como un bebé. Por eso es que a veces, en algunas ocasiones, es muy difícil que las madres queden embarazadas, porque a veces el espermatozoide no tiene la suficiente capacidad para poder formarse dentro del vientre. Pasamos a lo que viene siendo la formación dentro del vientre de la madre, mi amado hermano, y esto también se vuelve una total adversidad. Yo siempre les digo a las hermanas y a los hermanos, formar un hijo dentro del vientre, la madre tiene que saber que tiene sus riesgos. Esos riesgos son en base a la formación tanto del espermatozoide dentro del vientre de la madre como a la capacidad que tiene el cuerpo de la madre de formarlo dentro de ella. Por eso es que a veces cuando dan a luz, las mamás están propensas a sufrir peligro o el bebé está propenso a sufrir peligro. Lo que pasa es de que muchas veces a nosotros no nos enseñaron que dentro de la concepción de una madre también existen muchos riesgos. Y por eso es que hay madres de familia que han perdido a sus bebés y lamentamos mucho esto. Y por eso le digo que esto también es una adversidad en la vida del ser humano, porque se vuelve algo que mantiene cierto peligro en la vida humana. La mamá tiene que mantenerse 9 meses tratando la manera de formar muy bien ese bebé para que ese bebé no sufra consecuencias. Hay personas que no logran formar a los bebés a los 9 meses, salen los 7 mesinos o salen los bebés que nacen a los 8 meses, y eso también se vuelve una adversidad, porque en la mente tanto de la madre como en la vida del bebé es algo, mi amado hermano y hermana, en donde se tiene que salir en éxito y victoria. Y sabe que desde ahí comienza también la resiliencia humana en una persona. A lo largo de los días, cuando el ser humano se va enfrentando a ciertas circunstancias, porque el ser humano va desarrollando, el niño también se enfrenta a adversidades. Por ejemplo, el niño tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar. El niño se tiene que adaptar a la vida humana, porque recuerde usted que por eso es de que las madres no pueden venir y a los 15 días de nacido el bebé vienen y le van a dar un pedacito de carne, porque eso es un poquito ilógico, puesto que el niño tiene que ir superando ciertas etapas de su vida y enfrentándose a ciertas adversidades. Que hay mamás que a veces dicen, es que el niño está llorando mucho por el dolor de estómago. Claro que sí, hermana, porque el niño se está adaptando en su vientre o se está adaptando en su estómago pequeño a poder absorber la leche que usted le da. No es que le caiga mal, no, sino que el estómago tiene que agarrar cierta madurez, las paredes intestinales tienen que agarrar cierta fortaleza para que el niño se vaya adaptando a la nutrición humana. Y por eso es de que usted a veces lo escucha llorar. Y eso también se vuelve meramente una adversidad. Pero el niño lo va superando al pasar de los días, aprendiendo a cómo tomarse su pacha, cómo ingerir la leche. Ya después viene usted a los 6 meses, le da un poquito de caldito, un poquito de sopa, y ahí así sucesivamente el niño va creciendo. Ya cuando tiene 8 años, pues ya se traga los pedazos de carne sin ningún problema. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque ese niño, para llegar a esa etapa, necesitó resiliencia. Si no hubiese tenido resiliencia humana, ese bebé no hubiese podido llegar hasta donde llegó. La vida de ese niño también tuvo adversidades. Para aprender a caminar, tuvo que caerse. Para aprender qué era el dolor, tuvo que golpearse. Para aprender qué era el ardor, tuvo que quemarse. Para aprender, mi amado hermano, el niño a correr se tuvo que caer tal vez unas 10 veces, y esas 10 veces necesitó levantarse, porque para aprender a caminar los huesos de las piernas del niño necesitan fortalecerse. Si no, no podrían correr. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que toda la vida humana, oiga bien, conlleva
adversidades. Y llegamos a la adolescencia y vienen las adversidades más terribles, porque aquí viene Cupido a romperle el corazón a los seres humanos, y eso también es resiliencia, porque hubieron muchos jóvenes que tal vez por su mente pasó el quitarse la vida porque los dejó una traída. Amén. Cuando no se dio cuenta que había una vida por delante todavía, la cual tiene que vivir, porque esa es una etapa que todo ser humano tiene que aprender a sobrepasar. Vino el joven y posiblemente se enfrentó al hecho de que perdió un año en la escuela, en la universidad, en el college, le tuvieron que dar sus cuerazos, y para eso pasó adversidades. Luego llegó a la adultez. Puede que dentro de esas adversidades haya perdido un papá, haya perdido una mamá, haya perdido un hermano, haya perdido un ser querido. Porque en la juventud muchas veces los seres humanos pasan ese tipo de adversidades. Tal vez enviudaron, posiblemente quedaron huérfanos, o posiblemente tuvieron una pérdida que en su momento causó un dolor demasiado grande, en donde ellos sintieron posiblemente la muerte. Pero la vida no quedó ahí. Formaste resiliencia y seguiste adelante. Dicen amén. Y sabe que esto a lo largo de los días que yo he estado aquí como ministro ha pasado, porque yo he visto cómo seres humanos han formado resiliencia, y no es que la pérdida de otros seres queridos los haga más fuertes, no es así, sino que el dolor, oiga bien, que se formó, les abrió la conciencia de que esa adversidad la tenían que sobrepasar, porque la vida de ellos sigue. Entonces el creyente, mi amado hermano, tiene que aprender a ser resiliente, porque en la vida siempre van a haber adversidades. Alguien me dijo por ahí en una ocasión: es que el sufrimiento que yo más he tenido es cuando voy a la iglesia. No. Lo que pasa es de que cuando tú ya vas a la iglesia, ya comprendes más un poco lo que es la vida, y eres más consciente de ciertas acciones y de ciertas etapas de tu vida que tal vez estando en el mundo, tal vez viviendo de una forma desordenada, ni siquiera te hubieras dado cuenta. Porque sabe usted que en el mundo, posiblemente la juventud, desde los 15 años hasta los 25 años, viven una vida en donde no les importa nada. De los 25 en adelante es cuando se topan con la vida real, y es ahí donde se dan cuenta que la vida es difícil. Más aquellos que posiblemente, y por eso yo siempre se los digo a los creyentes, aquí hay muchos hermanos que tal vez a su corta edad tuvieron que superarse a ellos mismos, porque muchos de ustedes a los 15 años, 16, 17, ya estaban dejando sus casas para salir a trabajar, para salir a sobrevivir, para salir, mis amados hermanos, posiblemente fuera de su pueblo. Muchos de ustedes se fueron a Tapachula a trabajar, se toparon con gente que les hizo daño, posiblemente que les hizo algo, y eso formó adversidades. Pero también formó resiliencia, porque hasta el día de hoy están en donde están. Independientemente lo difícil que haya sido, aquí están. Tal vez a sus 25 años ya han vivido más que uno de 40. ¿Y sabe por qué? Porque hoy en día los jóvenes, y por eso jóvenes, traten la manera de ya comenzar a vivir una vida independizada de sus padres, porque el fracaso más grande hoy en día de la juventud es que a sus 25, 27, 28 años todavía quieren seguir viviendo bajo las naguas de sus papás. Y por eso cuando se enfrentan ante la vida, se la pasan llorando, se la pasan chillando, se la pasan lamentándose, se la pasan posiblemente dolidos. Y no es que la vida, mi amado hermano, o Dios o las cosas vayan en contra tuya. No, la vida del ser humano siempre va a tener adversidades. Desde que nacemos
hasta que morimos. Dicen amén. Y sabe usted que lo más importante de todo es saber que el ejemplo más grande de formar resiliencia fue Cristo. Si alguien me había dicho que su vida fue difícil, la vida de Cristo fue mucho más difícil. Y por eso Él es el ejemplo más claro de que ante las adversidades no podemos quedarnos, sino al contrario, salir adelante. Y por eso dígale al hermano que está a su par, forme resiliencia cristológica en su vida, porque si no se la va a pasar quejando todo el tiempo. Y sabe usted que la resiliencia no solamente nos da esa capacidad de enfrentarnos a las adversidades, no, forma autoridad, forma poder, forma paciencia. Porque para que una persona pueda superar las adversidades tiene que saber que necesita pasar cierto tiempo, y para que pase ese tiempo usted tiene que tener paciencia. Hay creyentes que se desesperan cuando se dan cuenta que la vida aquí en Estados Unidos no le está resultando como ellos pensaban, que es más difícil de lo que se imaginaron, o que posiblemente es más difícil, o vivían mejor en Guatemala porque no tenían tantas responsabilidades. Pues ¿sabes por qué ese cambio de cultura vino a formar en ti ese pensamiento tal vez de adversidad? Porque necesitas formar resiliencia para ordenar mejor tu vida, para salir adelante y para saber que si Dios te tiene aquí es porque Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar. Pero la Biblia dice claramente, el que creyere no se apresurará jamás. Si te la pasas llorándote por todo y lamentándote, no vas a poder nunca formar resiliencia y salir adelante. Los golpes más fuertes son los que hacen a los seres humanos más valientes. Vamos a la palabra de Dios y se los voy a mostrar. El Señor Jesucristo es el claro ejemplo de ello. Vamos a Isaías. La resiliencia de nuestro Señor Jesucristo comenzó desde mucho antes. ¿Sabe que la resiliencia de nuestro Señor Jesucristo comienza desde 700 años antes? Desde el mensaje del mismo profeta Isaías, El profeta Isaías, 700 años antes, en su predicación, ya estaba matando a Cristo. Él ya estaba hablando la manera en que Cristo iba a sufrir. No le estaba dando una esperanza de vida directamente, sino estaba hablando del caso que iba a suceder cuando Cristo viniera a la tierra. Y sabe usted que los profetas ya sabían que Cristo iba a llevar una vida totalmente adversa. Ahorita usted se va a dar cuenta la vida de Cristo, porque todos hablan de que Cristo tuvo una vida fácil porque era Dios. Es cierto, mi amado hermano, Él era Dios, pero Él también como ser humano, necesitaba padecer para enseñarnos a nosotros que esos padecimientos son los que te fortalecen. Hay un dicho en lo secular que dice, porque lo que no te mata, te hace más fuerte. Dele un abrazo al hermano que está a su par y dígale, fortalezcámonos en el poder de Dios. Amén. La vida no se termina, mi amado hermano. La vida sigue. Y Dios te lo enseña. Vamos a Isaías capítulo 53, por favor. Vamos a enfatizar al Señor Jesucristo, porque Él será siempre nuestro claro ejemplo de resiliencia. Hoy todos hablan de los logros, hoy todos hablan de lo que otras personas hacen. ¿Sabe que hoy existe mucho la motivación? Y hoy existe, mi amado hermano, tantas cosas que al ser humano posiblemente lo motiven, pero no hay nada que al creyente lo tenga que motivar más como la vida que Cristo llevó en la tierra. La vida que Cristo llevó, y era algo que yo le decía a alguien, yo puedo ver a muchas personas, por ejemplo, hace unos días atrás me mandaban un video de un niñito que no tenía piecitos, pero que él con sus manitas se ponía sus prótesis, sus zapatos y todo. Entonces decía el video, si esto no te motiva, no te va a motivar nada más. Y sabe que en la mente del ser humano eso puede ser una motivación tan grande. Y uno lo puede absorber como algo positivo,
para la vida de uno, porque muchas veces uno se queja por todo, como se los decía hace unas semanas atrás, y en lugar de quejarse uno debería de agradecer por lo que uno tiene. Pero yo me ponía a analizar, esto me motiva, pero si yo voy a la Biblia y me voy, mi amado hermano y hermana, a los evangelios sinópticos, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, a estudiar la vida de Cristo, me voy a dar cuenta que el motivador más grande de mi vida es Él. Y le voy a decir por qué. Porque las otras personas me pueden motivar con su vida a seguir adelante, pero Cristo me motivó dando su propia vida para que yo siguiera adelante. Oiga, por eso hay una gran diferencia dentro de una persona que me va a motivar, que no es Cristo, y dentro de Cristo, que Él entregó su vida para que yo siguiera adelante. Por eso la motivación más grande de la vida de todo creyente se llama Jesucristo. Diga conmigo, mi motivación a seguir adelante, a cuidar mi vida, a velar por mi vida, es Cristo, porque Él me la dio. Amén. Escuche pues. Vamos a ir a la Biblia, Isaías 53. Y vamos a ver aquí cómo Jesucristo es profetizado como un ser que tenía resiliencia. A esto se le llama el protoevangelio, porque fue la profetización de Isaías. Capítulo 53, versículo 7. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia fuertemente, por favor? Hagamos énfasis en dos palabras: angustiado y afligido. No piense usted que Cristo fue con una cara de felicidad a la cruz. Amén. No. Tal vez en su interior se sentía satisfecho de cumplir lo que estaba haciendo, pero como ser humano, la aflicción, mi amado hermano, y la angustia del sufrimiento que uno puede. Mire, no nos vayamos tan lejos. Aquí hay personas que le tienen fobia a la sangre, que miran un poquito de sangre y para abajo. Amén. Hay personas que no les gustan las inyecciones. Amén. Le dice usted a un niño que lo va a llevar a que le pongan sus vacunas y se pone a llorar y a llorar y a llorar, porque él sabe que eso le provoca dolor. Amén. Hasta algunas hermanas también. ¿Verdad que sí? Porque las hermanas son las más lloronas. Hermanos también. Dije, ¿cómo duele? Va a quejarnos con la vacuna del COVID, ¿verdad? Ya se me caía el brazo, ministro. Pero ¿sabe por qué se forma eso? Por la angustia que uno forma en su corazón. Porque como uno como ser humano, vuelvo a repetir, en todo el transcurso de su vida, uno va teniendo sentimientos que se provocan a causa del dolor. Pues Cristo sabía que morir no era fácil. Amén. Alguien dice, es que dar la vida es fácil. No, eso es mentira. Ni tampoco serías tan valiente como para quitarle la vida a otro, a menos que tengas un corazón lleno de maldad. Amén. Porque la persona, cuando entra en un estado de angustia, comienza a tener un temor profundo, un miedo profundo, en donde esta persona comienza a enfrentar una adversidad terrible. Por eso dice que cuando Cristo llegó al monte Sinaí y estaba orando, Él comenzó a sentir una aflicción profunda en su ser, que su sudor se volvió sudor de sangre. Él estaba tan angustiado porque sabía que lo que iba a hacer no era fácil, pero era necesario que lo hiciera. Y ahí comienza lo que el mismo profeta Isaías profetiza de la angustia del Señor. Aquí es donde comienza la angustia de Cristo. Porque dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca.
Este es el claro ejemplo de una vida resiliente, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Mateo 2:16, por favor. La resiliencia cristológica, en definitiva, mi amado hermano, es aquella que se centra en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer un análisis específico de la vida de Cristo. Ahorita estábamos hablando de la profetización que tuvo Isaías al momento de dar a conocer cuáles iban a ser esos sentimientos del Señor Jesucristo cuando Él estuviera aquí. Por eso yo le dije un día a un creyente: mira, Cristo tuvo miedo como tú tenés miedo, y posiblemente unas 100 veces más. Cristo sintió temor como tú y yo sentimos temor. Cristo sintió dolor. La adversidad de Cristo fue una adversidad tan terrible que hasta el día de hoy estoy seguro que no ha habido persona, por más que sufra lo que sufra, que haya sentido lo que sintió Cristo. Y sabe que Cristo, hay una gran diferencia dentro de Él y todo ser humano, que a veces si uno pasa sus adversidades es porque uno mismo se las busca. Cristo no. Cristo pasó adversidades por nosotros. Cristo pasó una adversidad terrible para que nosotros pudiésemos encontrar una salida a esas adversidades. Viene Cristo y comienza su vida llena de adversidades. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 2. Cuando el Señor Jesucristo nació, como Él era Jesús, siendo hombre, tuvo que sufrir persecución del rey Herodes. El rey Herodes dio una orden. San Mateo capítulo 2, versículo 16. Miremos cómo fue la vida de Cristo desde que era niño. No solamente venía a sufrir, sino que el Señor Jesucristo, desde que nace, comienza las adversidades en el mundo. Vamos a la persecución de los niños menores de 2 años, Mateo 2:16. ¿Ya tienen en la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios fuertemente? Siga leyendo. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque ¿qué? Puede sentarse. Viene el Señor Jesucristo, nace como Jesús y se enfrenta a su primera adversidad, la persecución. Herodes sabía que venía un ser que no era igual a todos. Pues entonces él da la orden de que mueran todos los niños menores de 2 años. Imagínense, desde sus 2 años ya lo querían matar. Comienza la persecución. María y José tuvieron que refugiarse, esconderse. No podían poner en peligro todavía la vida del Salvador, puesto que se tenía que cumplir lo que se había dicho a través de los profetas. Pero para que se cumpliese, mi amado hermano, se tenía que pasar ciertas adversidades. Imagínense, mi amada hermana, que a usted le diga: nació su hijo. Bueno, el presidente mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y a usted le toca salir corriendo para un pueblo que usted no conoce. Ahí comienza la adversidad de Jesús. Sufrió persecución. Luego de los 2 años, estando refugiado, estando escondido, estando en un lugar que ni siquiera era para él. Porque recuerden ustedes que las condiciones del nacimiento del Señor Jesucristo ni siquiera fueron las óptimas condiciones. Sin embargo, fue recibido como el Salvador, pero fue perseguido como un malhechor. Triste, ¿verdad? ¿Qué adversidad más grande? Luego, a sus 3 años,
Dice la palabra de Dios que viene la siguiente adversidad del Señor Jesucristo. Porque en el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 46 vemos al Señor Jesucristo ya en su adolescencia. Mire, el Señor Jesucristo sufrió siendo Jesús desde niño, siendo adolescente y a sus 33 años que Él llegó. En su adolescencia sufrió una adversidad que tal vez no fue una adversidad de muerte, pero fue una adversidad de contraataque. Y esto lo dice Lucas capítulo 2 versículo 46, porque dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba en el templo, estaba con los doctores de la ley. Dice la Biblia, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Sabe usted que la resiliencia del Señor Jesucristo aquí era que ante los doctores de la ley y ante aquellos que sabían la ley, que estaban en el templo, Él tenía que salir con éxito y victoria de sus adversarios por medio de la palabra? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo en su adolescencia tuvo que enseñarle a los doctores de la ley cuál era la verdad de la palabra. Él en su adolescencia tenía ciertas controversias con estas personas que no entendían la verdad, que malinterpretaban la ley, que malinterpretaban lo que era la ley de Moisés y la ley de Hashem. Pues el Señor Jesucristo en su adolescencia, sin ningún temor, sin ningún miedo, se fue a parar enfrente de los doctores de la ley y ellos escuchaban las preguntas que Cristo hacía, pero también escuchaban de qué manera Cristo respondía. Yo a veces me doy cuenta que a los jóvenes les da vergüenza muchas veces hablar la palabra de Dios. Muchas veces a los adultos nos da vergüenza hablar la palabra de Dios porque sentimos miedo. ¿Qué nos van a decir otros? Cristo no tenía eso. Cristo había vencido esta adversidad, mi amado hermano, a través de la resiliencia, porque Él sabía que tenía que tener éxito y victoria en contra de aquellos que malinterpretaban la ley. ¿Sabe que Cristo aquí formó con la resiliencia algo que se llama apología? Que Él defendía el evangelio que Él había traído con la palabra de Dios. Y cuando hablamos de apología, hablamos de defender, de ser defensores. Por eso, mi amado hermano, usted no se sienta afligido cuando alguien le venga a preguntar de la palabra, porque hay creyentes que se atemorizan, hay creyentes que se asustan cuando alguien viene a contradecirle la doctrina de Cristo. ¿Sabe cómo usted puede salir exitoso y victorioso de ello? Estudie, conozca la palabra. Cristo sabía lo que hablaba, pero porque Él también estudiaba la ley y tenía capacidades que a Él le ayudaban a formar resiliencia para salir exitoso de lo que hablaba. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no formaba controversia para dejar duda en otros. Cristo formaba controversia a través de la palabra para resolver las dudas de los demás. Por eso los teólogos decían, los inconversos tienen muchas preguntas, mas el evangelio tiene todas las respuestas. Dígale al hermano que está a su par, no se atemorice cuando le hablen del evangelio. Responda con seguridad y hable con la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo va a respaldar. ¿Cuántos dan gloria a Dios y dicen amén? Es ahí donde usted forma ¿qué? Resiliencia. Porque la resiliencia es parte fundamental del desarrollo de todo ser humano. Yo me he topado con creyentes y por eso hace unos días atrás yo les decía a los hermanos un día jueves, hay personas que aparentan tener un carácter resiliente. Amén. Se miran bien valientes. Con la mujer, con el ministro y con los hijos son bien brincones. Pero ¿sabe que yo le decía un día a una persona que yo leía algo que decía así? El perro, y por eso hacemos una comparativa dentro de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también compara con perros aquellos que son traidores, aquellos que son mentirosos, aquellos que son habladores, y usted lo puede leer en Apocalipsis y lo puede leer en Jeremías, porque Jeremías habla acerca de los mutiladores del cuerpo, que son perros ladradores. Entonces, yo leía algo que decía, los perros muerden la mano que les da de comer
pero lamen el zapato de quien los patea. Espero que no se ofenda, ¿verdad? Porque no considero que aquí hay algo. ¿Pero a qué se refiere esto? Que viene usted como un perrito que usted no conoce y le da la mano y le da un panito, puede que le muerda la mano. Más esos de la calle, los que hay en Guatemala. Esos son bien ladradores. Cuando yo iba a la escuela me tenía que topar con varios perritos que tenía que correrme porque me comenzaban a ladrar, porque ya sí ladran. Y en varias ocasiones, ¿qué pasaba? Cuando usted se agachaba, agarraba una piedra y ya el perrito ya la pensaba 2 veces. Porque ya sabía que había una de dos. O usted fallaba o era una buena pedrada en la cabeza. Y si usted venía y le pegaba una patada a ese perro que ladraba, ya no le volvía a ladrar. Porque le daba ¿qué? Miedo. Entonces, si hacemos una comparativa, pasa lo mismo. Hay personas que son abusivas, son intemperantes, tienen un carácter agresivo, pero saben con quién lo pueden tener. Porque luego cuando se topan con alguien que tiene un carácter más agresivo que ella o que ellos, ya tienen que bajar la cabeza. Tienen que bajar y hasta cierto punto tener un acto no de humildad, no, de humillación, porque no es lo mismo ser humilde a ser humillado. Y es ahí donde la persona se da cuenta. Me decía un día un hermano, es que fíjate, ministro, me dice, y él me cuenta su historia, que vi una persona bien abusiva, y me cayó mal y salí de la compañía. Yo le dije al carnal como carnal y al espiritual como espiritual, y es más bienaventurado dar que recibir. ¡Pum! Desde allá no me molestó, me dijo. Pues de plano que ya le diste miedo, ya se le quitó lo brinconcito, lo abusivo. ¿Y sabes por qué? Por su falta de conocimiento. Porque una persona que tiene conocimiento sabe cómo tratar a los seres humanos y sabe que las adversidades son las cuales nosotros tenemos que anteponernos. Porque a la gente le gusta tener un carácter fuerte contra otros seres humanos, pero cuando viene la adversidad se vuelven débiles. Cuando vienen los demonios, Satanás, se ponen débiles. Contra los seres humanos tienen un carácter de autoridad posiblemente en donde ellos... No. Ese carácter tienes que usarlo cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, cuando tú sientes que la vida se te está acabando. Tú tienes que doblar tus rodillas, salir adelante, ser valiente, ser violento y no permitir que nada te haga decaer. Porque eso lo dice el mismo apóstol Pablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y por eso cuando vienen las adversidades, mi amado hermano, no nos damos cuenta que nuestra reacción tendría que ser una reacción con valentía. La valentía no es contra tu hermano. La abusivez, quítala de tu vida, porque si no nunca vas a prosperar. Una persona abusiva no prospera nunca. La autoridad, el poder de dominio propio no es para insultar a otros o para sobrepasarte de otros, no, es sobre ti para sobrepasar tus problemas, las situaciones que a ti te van a dañar, porque el único que te puede hacer daño eres tú y los demonios de Satanás, si tú lo permites. Como decía un pensador, si la persona que está hablando no te proporciona si la persona que está hablando de ti no te proporciona ningún ejemplo, no te preocupes. Esas palabras no valen. ¿Sabe por qué? Porque aquel que proporciona ejemplo a nosotros no habla, hace, actúa, ejecuta. Por eso usted aprenda de aquellas personas que son valientes para salir adelante en su vida, aquellos que son un ejemplo. Cristo no hablaba mucho, pero ¿sabe qué era Cristo? El hombre más valiente. Porque aunque no hablara, hacía las cosas por el bienestar de nosotros. Dígale al hermano que está a su par, seamos valientes, pero frente a las adversidades. Amén. Por eso le decía yo a alguien por ahí,
ay no, ministro, es que esa persona es bien abusiva. Mira, ese es el más cobarde enfrente de la vida. No te preocupes. Ese contigo va a ser abusivo, pero cuando venga la adversidad, no vas a saber cómo actuar. Por eso dice un dicho por ahí, dime lo que presumes y te diré lo que careces. Amén. Dígale pues al hermano que está a su par, dígame de lo que presume y le voy a decir de lo que carece. Sea valiente. Vuelvo a repetir, ser valiente no es lo mismo que ser abusivo. Ser violento tampoco es lo mismo que ser abusivo. ¿Saben dónde se puede dar cuenta usted de la violencia? ¿Sí? Por eso tiene que tener mucho cuidado con esta interpretación bíblica. ¿Sabe usted qué personas utilizan la violencia para poner orden? Los policías. Cuando un policía se ve en peligro, necesita volverse violento para ordenar ese peligro. Amén. Por eso es que si usted se le pusiera al brinco al policía, ¿qué pasaría? Amén. Actuaría de una manera violenta en contra de usted. ¿Por qué razón? Porque es la manera más factible de poner orden ante algo adverso que él está pasando. Por eso si usted aquí respeta la ley, no se baja del carro, el policía no se siente amenazado. Pero si usted se baja del carro, el policía tiene pensado o tiene enseñado que usted puede hacer algo en contra de él. Entonces esa es la manera más fácil de saber cómo se aplica la violencia, y así se tiene que aplicar en nosotros. Así tenemos que actuar nosotros contra las adversidades, sobreponernos a ellas. Estoy hablando de las adversidades, no le estoy hablando de sus enemigos, ¿verdad, hermano? Sus enemigos, ore por ellos. A las adversidades, supérenlas. Póngase en contra de ellas. Sea valiente. No tema ni desmaye. Aquí viene un mensaje del mismo Elohim Adonai a Josué. Jasá, jasá, benéjase. Esfuérzate y sé valiente. Entonces Cristo, seguimos con la resiliencia cristológica. Cristo sufrió adversidad estando en el templo, pero luego llega una etapa de su vida en donde sufre una resiliencia más fuerte. Se tuvo que anteponer ante el tentador de tentadores. Vamos al libro de San Mateo, por favor. Lo vamos a leer desde dos perspectivas. San Mateo capítulo 4, por favor. La resiliencia cristológica en la tentación de Satanás. Esta fue posiblemente una de las adversidades más grandes que Jesucristo tuvo estando en la tierra. Porque se enfrentó ante el tentador, una persona, un ser, oiga bien, que era capaz de persuadir a cualquiera. Satanás era capaz de engañar, de tentar, de hacer caer a cualquier persona, y Cristo lo sabía. Porque Satanás no solamente vino con un conocimiento espurgio, sino que se presentó ante Cristo con un conocimiento bíblico. Oiga, Satanás se presentó ante Cristo para tentarlo, para hacerlo caer, para hacerlo dudar, para formar una adversidad, utilizando la misma palabra de Dios. Y por eso es de que hay muchas veces creyentes que comienzan a desanimarse cuando otros utilizan la misma Biblia para desanimarlos. Yo le decía a alguien, la Biblia no se utiliza para desanimarte, porque si no, el libro de Timoteo dijera algo contrario. La Biblia se utiliza para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Diga conmigo: para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. La Biblia no se utiliza para ponerte en duda, no. Quien utilice la Biblia para ponerte en duda, quien utilice la Biblia para causar cierta distorsión en tu mente, se llama diablo. Amén. Porque así es. El único que utilizó ciertas partes de la palabra de Dios para querer tentar a Cristo fue Satán. Y por eso fue
una de las adversidades más terribles que Jesucristo padeció. Vamos a la palabra de Dios y vamos a San Lucas. San Mateo, capítulo 4, puestos de pie. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra, para ser tentado por el diablo. ¿Ya tiene el versículo 1? ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 2, por favor? Siga leyendo. Siga leyendo. No solo de pan vivirá el hombre, que sale de la boca de Dios. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 11, fueron repetidas ocasiones en las que Satanás intentó primero frustrar a Cristo en su ayuno. Porque recuerde usted que la tentación llegó hasta cierto punto porque Cristo estaba actuando de una manera neumatológica. Cristo estaba cumpliendo con un mandamiento. Cristo estaba teniendo una actitud delante de Dios de obediencia, porque Cristo estaba ayunando. Por eso, las veces que Satanás te va a intentar atacar y hacerte sentir frustrado por lo que haces, es cuando tú obedeces más a Dios. Cuando vienen las adversidades más grandes a través de la tentación de Satanás, es cuando tú estás haciendo las cosas para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Satanás prácticamente lo que le quería decir a Cristo es: tú no lo puedes hacer, tú no eres capaz de hacerlo. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Quieres hacerlo mejor? Satanás le estaba poniendo muchas opciones a Cristo, y eso pasa con la vida evangélica hoy en día, que en la vida evangélica muchas veces los seres humanos comienzan a tentar la vida de otros. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas todos los días a la iglesia? ¿Por qué oras todos los días? Por eso ayer les decía a los hermanos, la única razón y el único motivo por el cual usted viene a buscar a Dios todos los días es para reconocer su condición delante de Dios y decirle: Señor, yo reconozco que sin ti no soy nada, y que por mi naturaleza de pecado, si yo he cometido pecados, yo necesito restaurarme. Por eso estoy aquí. Por eso todo creyente que viene a la iglesia tiene que saber que él viene a buscar a Dios por su propia condición. Eso lo va a ayudar a seguir adelante. Entonces Satanás te va a decir: no podés. Y es ahí donde usted tiene que formar resiliencia, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque la resiliencia le va a ayudar a usted a salir adelante. Claro que puedo. Si pude ir cuando estaba en Chihuahua y no tenía carro y no tenía nada y buscaba a Dios, ¿cómo no lo voy a hacer si estoy aquí? Tengo prosperidad, tengo familia, tengo a Dios, tengo iglesia, tengo palabra, tengo ministro. ¿Cómo no voy a buscar a Dios? Con más razón me voy a acercar. Y el que me diga que no puedo, pues yo voy a decir que sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Si alguien te dice: no vas a sanar, usted dígale: voy a sanar, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y sabe que esto le va a ayudar aún en su vida personal, porque si usted en algún momento quiere emprender algo y alguien le dice: no lo puedes hacer, si usted es una persona con conocimiento, ¿sabe qué va a contestar usted? Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Voy a ayunar, voy a orar, voy a obedecer, y yo sé que el Señor me va a ayudar. ¿Me entienden? Por eso muchos creyentes llegaron conmigo en una ocasión: ministro, es que no tengo trabajo, ya me dijeron que no. Probá otra vez. Anda ahora y probá otra vez. Y si no, pues volvés a probar otra vez. Porque en el nombre de Cristo todo se puede. ¿Me entienden? Claro, esto no va con lo malo. Amén, esto no lo voy a aplicar a lo malo. Que a veces la gente en su desconocimiento quiere aplicarlo a lo malo o a lo injusto. No, esto es aplicativo a su vida personal, a su trabajo si usted quiere, a su vida económica, a su vida familiar y a su vida intelectual. Es que no puedo leer la Biblia. Aprenda. Escuche entonces. Si no puede leer, escuche. Pero de que se la puede aprender, se la puede aprender. Ya sea leyendo o escuchando. Porque usted todo lo puede en Cristo,
¿Qué le fortalece? Y eso enséñeselo a sus hijos, porque si no usted va a tener hijos fracasados toda la vida. Y sus hijos, en lugar de salir adelante, van a creer que no pueden hacerlo cuando son capaces de hacerlo. Alguien dijo por ahí, si ya una persona lo ha logrado, todos lo podemos lograr. Y mire lo que hizo Cristo. Viene Cristo. Y vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 4. Y aquí el Señor Jesucristo es representado por el mismo doctor Lucas desde una perspectiva teológica, porque el doctor Lucas hablaba un poco más taxático y teológico. Por eso viene la palabra de Dios y dice en el capítulo 1, es un poquito diferente a San Mateo, solo que las posiciones en las que se puso Satanás fueron posiciones mucho más elevadas que como lo dice Mateo, porque ya Satanás ya se viene a poner como un ser que se creía superior aquí en la tierra al mismo Jesús. Amén. En San Mateo se explica de una manera más detallada bíblica, pero en San Lucas se explica de una manera más teológica, porque aquí el diablo y Satanás se presentan ante Cristo diciéndole, porque al que yo quiero, yo le doy. O sea, como quien dice, ¿verdad? Aquí en la tierra yo soy el que más poder tengo. Entonces, el Señor Jesús formó una adversidad mucho mayor, porque aquí ya nos lo presenta un poco mayor. San Lucas 4, oiga bien, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero le doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces dice la Biblia que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí, de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Puede sentarse. ¿Sabe que aquí se nos presenta un ser maligno, perverso y tentador, que llenó de adversidades al Señor Jesucristo siendo Jesús? Pero aquí hay una clave importante, que el Señor Jesucristo formó resiliencia con dos bases fundamentales: la oración y el ayuno. ¿Sabe que lo que le dio a Cristo la fortaleza para poder enfrentarse a Satanás era que Cristo había ayunado? Y por eso ayer les decía a los hermanos algo que siempre lo he enseñado y lo he predicado. La mala interpretación del ayuno anteriormente era que la gente lo tenía como una acción de sacrificio. ¿Cómo se hacía esto? La gente iba a pecar, y después de haber pecado regresaban a la iglesia y decían: mire, ministro, vengo a ayunar porque he pecado contra Dios y necesito ayunar para que el Señor, para poner mi cuerpo en sacrificio, y así el Señor me perdone. Y la gente se acostumbró a tomar el ayuno como un sacrificio. Entonces yo les decía a los hermanos: no, hermano, el ayuno se realiza cuando tú, porque todo ser humano cuando comienza a ser tentado tiene la capacidad de decidir. El ayuno tú lo tienes que utilizar para fortalecerte. Si en algún momento tal vez estás sufriendo de malos pensamientos, tomar la decisión de agarrar tus cosas y venirte a ayunar y hacer tus 3 días de ayuno y decirle: Señor, sujeto mi carne a ti, quítame todo mal pensamiento,
ayúdame a vencer esta tentación, ayúdame a vencer esto que estoy teniendo en mi cabeza, ayúdame a dejar de sentir tal vez eso que me está alejando de ti. Para eso es el ayuno. Entonces les decía a los hermanos, el ayuno se realiza antes de ir a pecar, porque cuando tú ayunas, mi amado hermano, es imposible que tú vayas a hacerlo. Por eso fue que Cristo no cayó bajo la tentación, porque aquí dice claramente que el Señor Jesucristo permanecía en ayuno cuando el diablo lo llegó a tentar. Y dice que cuando el diablo llegó, ¿por qué Cristo no cayó a pesar de la adversidad? Porque le comenzó a mencionar la palabra, le ofreció riquezas, le ofreció ayuno. Y por eso hay creyentes, y mira, aquí viene mucho a manifestar el conocimiento de la Biblia, algo que pasa muy constantemente, que hay creyentes que van a hacer sus 3 días de ayuno y como no sanan, van y se van a buscar a los chamanes. Amén. Cuando lo que tú deberías de hacer es, si no sanaste en este ayuno, entonces en el otro ayuno dile al Señor, voy a volver a ayunar porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Tú no sabes ni desde cuándo has tenido esa enfermedad ahí, ni desde cuándo los demonios te están atacando. Y a veces 3 días de ayuno no son necesarios únicamente para sanar, no, a veces es necesario hacer hasta 7 días si es posible. Aquí hay hermanos que han sanado ayunando 7 días, 5 días. ¿Y sabe por qué? Porque el ayuno cada día que pasa te fortalece más. Si el ayuno intermitente, científicamente, cuando tú lo realizas todos los días, te regenera celularmente. Todos los días te va regenerando, todos los días constantemente. El ayuno bíblico del Señor Jesucristo te regenera no solamente celularmente, sino te regenera en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y si tú lo haces un día, te regenera 2 más, 3 más, 4 más, 5 más. Y si ayunas todas las semanas, más. Porque vas formando ¿qué? Vas formando resiliencia. Usted no me dejará mentir, pero muchas veces cuando terminamos de ayunar, no sé si usted lo ha sentido, pero yo sí lo he sentido, me siento más fortalecido en el Señor. Y le digo al Señor, Señor, me siento muy fortalecido, tanto físicamente como espiritualmente, me siento conforme conmigo mismo, me siento bien. Y por eso aquellos hermanos que antes decían, es que no me puedo tomar el aceite, ya después constantemente se lo comenzaron a tomar, ya después pues, no es que les guste, pero por lo menos saben que los va a regenerar, los va a limpiar, y ahora se toman su pachita de aceite. ¿Sabe qué formaron ustedes ahí? Resiliencia ante una adversidad, porque hiciste algo que no te gustaba hacer y ahora te comenzó a gustar hacerlo. Y es algo bueno. Y por eso Cristo venció esa adversidad. Dígale al hermano que está a su par, si usted quiere vencer cualquier adversidad que Satanás quiera venir a poner a su vida, comience a ayunar y comience a orar para fortalecerse. Porque el ayuno es un acto de obediencia que te fortalece a ti como creyente. Amén. Entonces Cristo, eso le ayudó a formar la resiliencia en su vida. Por eso en el libro de San Mateo se nos habla que el mecanismo para que Cristo destruyera la obra de Satanás y se antepusiera sobre ella fue que él estaba en ayuno y en oración. Recuerde usted que esto fue algo que el Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos. Cuando los mismos discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, no pudimos echar fuera al demonio, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? El Señor Jesucristo les contesta, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Pero antes de eso les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Amén. En pocas palabras les dijo, crean más, conozcan más, practiquen más, ayunen más y oren más. Porque si ustedes quieren echar fuera demonios, si ustedes quieren hacer funcionar la autoridad que yo les he dado, porque recuerden que la autoridad que Cristo les dio es, dice el libro de San Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Si ellos querían que la autoridad de Cristo se activara en sus vidas, ellos tenían que aprender a orar y aprender a ayunar. Por eso, ante cualquier adversidad, mi amado hermano, repite, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Agarra tus cosas, agarra tu familia,
ve a ayunar, ve a orar y ve a pedirle al Señor que Dios obre en tu vida. El Señor te va a ayudar a salir. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios: Jehová, Elohim, Hashem, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es mi ayudador. Si estás teniendo problemas en el trabajo, esa es una adversidad. Ponte a orar, ponte a ayunar. Dice la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré. No necesitas estar armando tanto bochorno. Ve a ayunar, ve a orar y pídele al Señor que el Señor te ayude a seguir adelante. ¿Sabe que acá han habido hermanos que han tenido problemas en sus trabajos y a través de la oración y el ayuno el Señor ha resuelto esos problemas? Dicen amén. Si viene una adversidad a tu vida, cual sea, si es de enfermedad, si es de problema, si es de deuda, de cualquier índole, no temas. Amén. No temáis, dijo Cristo, porque yo he vencido al mundo. Si tienes muchos problemas, conflictos psicológicos, conflictos internos, si tal vez te estás desesperando de la vida que estás llevando acá, te sientes desesperado porque no sabes ni qué hacer, si regresarte a Guatemala o quedarte aquí viviendo, no te desesperes. Ponte a ayunar, ponte a orar, busca a Dios. Ayer leíamos en el libro de Lamentaciones que Jehová es bueno con aquellos que le buscan, con las almas que le buscan. El favor de Dios está. Busca el favor de Dios. Y vas a ver cómo el Señor te va a ayudar a seguir adelante. Todo usted lo puede lograr, pero forme resiliencia en su vida. Ante cualquier adversidad, forme resiliencia en su vida. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así que el Señor me los bendiga a todos. Que la paz de Dios esté con ustedes. No teman. Siempre nosotros lo repetimos: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y tenemos que saber, Cristo sufrió, claro que sí. Cristo padeció. Pero le voy a decir algo: Cristo venció y salió exitoso de todo. Con esto voy a concluir. Póngase de pie y leamos el libro de Colosenses 2:15. El Señor Jesucristo triunfó literalmente en la cruz del Calvario. Él venció al Mabet, al ángel de la muerte. Venció a los demonios. Venció a los principados y a las potestades. El Señor Jesucristo tuvo victoria. Y eso es lo que usted va a tener si se vuelve un creyente resiliente. Cristo sabía que la muerte no se iba a apoderar de Él. Así que la muerte no tuvo potestad sobre Cristo, porque al tercer día Él se levantó dentro de los muertos. Toda persona tiene que saber que nada es imposible para Dios. Y nada es imposible aún más cuando tú te vuelves un creyente resiliente, cristológico o cristocéntrico. Por esa razón leamos lo que dice Colosenses 2:15. Y es aquí donde la Biblia nos muestra cómo Cristo venció por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice fuertemente, mi amado hermano? ¿Está escuchando? Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos pensaron que Cristo iba a quedar derrotado. Pero ¿sabe por qué Cristo no quedó derrotado? Primero, por su obediencia, pero segundo, por su resiliencia. Él formó una actitud en donde sabía que tenía que salir adelante. Si tienes personas que te desean el mal, no los escuches, motívate más. Amén. Sigue adelante. A veces la gente les afecta lo que otros hacen, pero recuerde usted que en la literatura hispana
Existe algo que Sancho Panza, Don Quijote le dijo a Sancho Panza: los perros ladran porque vamos avanzando. Las personas pueden hablar, las personas van a querer que decaigas, las personas van a querer que te quedes, pero recuerda, y esto no lo tienes que olvidar, para Dios no hay nada imposible. Y a ti te tiene que motivar a seguir aún más adelante. ¿Sí? Si Satanás y los demonios, y tienes personas que te desean lo malo, no les pongas atención. Enfócate en lo que tú buscas. Enfócate en agradar a Dios. Enfócate en ponerle atención a Dios. Enfócate en agradar en cada cosa que haces a Dios. Enfócate, mi amado hermano, en cumplir tus metas, tus propósitos, con la ayuda de Dios. Porque el único que le va a dar lugar a eso malo que le desean y que puede permitir que eso le afecte, eres tú. Sigue adelante. Y como siempre se lo decimos a las personas, miren el blanco perfecto que es Cristo. Porque cuando tú te centras en tu blanco perfecto que es Cristo, entiendes que así como Cristo tuvo victoria y éxito en todo lo que hizo, así también nosotros lo vamos a tener. Que Dios me los bendiga a todos y que la paz de Dios esté con ustedes. Si alguien te dice no puedes hacerlo, tú dile: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y usted se va a dar cuenta que así va a ser. Dele un abrazo al hermano que está a su par. Shalom, shalom, sigamos adelante. Obedezcamos a Dios y acerquémonos a Dios en todas las cosas. Démosle ofrenda de palmas al Señor. Puede sentarse. Dice la Biblia: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ante cualquier adversidad, forma resiliencia. Que no se te olvide esa palabra, hermano y hermana. Ante cualquier, para seguir adelante. Vas a